meditar la palabra del gran Dios Todopoderoso, el cual nos amó y nos dio poderoso Salvador, Jesucristo Jesús. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Acompáñenme a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducir y agradables, haciéndoles más y más. Aquí en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 6, vemos el ejemplo. Acompáñame a Filipenses 4, del 8 al 9. Procuraremos ser lo suficientemente breves como para que no les dé sueño. Así que no hagan caso a los miedos no se quieren. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Pablo, en cualquier lugar, la carta a los Tesalonicenses, la carta a los Corintios, y aquí mismo la carta a los Filipenses, dice que Él es el ejemplo. Eso quiere decir, hermanos, que usted y yo, si hemos de ministrar en las cosas de Dios, si hemos de predicar la palabra de Dios, o prestar algún servicio para la obra del Señor, tenemos que ser personas dignas de imitar. Somos el referente. La gente va a aspirar a ser como nosotros, o debería, debido al ejemplo y al impacto que nosotros estamos dejando. Usted y yo debemos dejar nuestra huella. Ahora, ya sea que usted lo quiera o no lo quiera, usted va a dejar una huella. Usted va a dejar una impresión. Esa impresión puede ser positiva o puede ser negativa. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bueno, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. De forma resumida, dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con nosotros. Bueno, si usted y yo queremos que el Dios de paz esté con nosotros, entonces, hermanos, como cristianos, entonces como hijos de Dios, como salvos. Por cierto, hermanos, te toca cumplir, ¿verdad? Chapter 71, al final, hablando de Dios, santo, santo, santo. ¿Y cuál es el canto que dice más santidad? Los dos cantos, ¿no? ¿Santidad? ¿De la clase? Más trabajo. Bien. Dice ahí, Filipenses 4:8. Pablo está diciendo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Esto hacer. ¿Qué aprendieron? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué recibieron de Pablo? Bueno, que vamos a poner aquí, estamos primero en Tesalonicenses 4:1 y estamos viendo primero el ejemplo. El ejemplo. Y en Filipenses 4:8-9 debemos hacer
No lo estoy poniendo nombre. Disculpe. Todo lo que es verdadero, honesto, Justo. Puro. Amable. Listo. Alabanza. sí, pero si algo dice de alabanza, se refiere a Dios mío. Sí, digno de ser alabado. O sea, digno de ser alabado no en el sentido de ser adorado, sino que escrito está: el que honra, honra, y al que respeto, respeto. Pero también está hablando digno de ser reconocido, de reconocerle sus habilidades, sus talentos o sus servicios. Eso quiere decir, hermanos, que este es el examen. Usted puede servir al Señor. Sí. Es una persona que habla con Dios. Si es transparente. No si es un mentiroso. No si es hipócrita. No si solo causa una buena impresión. No si lleva una doble moral. No si en la iglesia se comporta de una manera, en la casa de otra, en el trabajo de otra y en la calle de otra. Tiene que ser una persona llena de verdad. Es honesto. Y yo aquí, hermanos, me atrevería, sin querer cambiar lo que está escrito, no solamente honesto, sino también íntegro. Porque una cosa es ser honesto y otra cosa es tener integridad. ¿Quién es honesto? No, hermano, yo la verdad no puedo participar. Porque tengo por ahí está siendo honesto, ¿verdad? Porque podría ser deshonesto y pasar al frente. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie lo sabe, a no ser que sea un pecado público. Entonces, una cosa es ser honesto, pero otra cosa es tener integridad. La persona puede ser honesta y decir, no puedo. Pero la persona que tiene integridad, ¿sabe qué hace? Se pone de rodillas con un corazón completo y humillado y dice, Señor, perdón. Viene donde el hermano o donde la iglesia y dice, oren por mí para que yo sea restaurado la comunión. Y ahora sí, una vez que ya fui restaurado la comunión con Dios, heme aquí, listo para servir. ¿Se acuerda usted del endemoniado gadareno? Allá en Marcos capítulo 5. ¿Cuántos demonios tenían? Una legión, dice ahí. Según algunos, una legión corresponde a 6,000. Tenía 6,000 demonios. Y el Señor lo libró de todos ellos.
entraron todos en un alto desierto. ¿Ustedes recuerdan eso? Se despeñaron. Y entonces, aquel varón, al ver que estaba vestido, limpio y en su juicio cabal, digo, Señor, yo te sigo. ¿Quién impedía servir al Señor? Entonces, una cosa es ser honesto y decir, hermano, déjeme lavar. No puedo participar. Pero otra cosa es llegar antes de que se inicie el culto de adoración. O buscar, hermano, vengo a orar por usted, antes de reunirnos, antes de congregar. Necesito que oren para que yo pueda hacer una oración. Necesito ser restaurado. Pero estamos hablando de ser honestos también. No de llegar, hermano, quiero por mí. Así como ya te dijeron. Que me vieron con unas, o que me vieron con una. ¿Verdad? Entonces, ahora sí voy y le digo, hermano, ore por mí. Ya no está siendo ni íntegro, ni qué, ni honesto. Porque ya se vio descubierto, ahora sí dice, ¿qué hizo? Pero si nadie lo hubiera descubierto, ¿qué? Entonces, debe haber un ejemplo de la persona que va a estar al frente, de la persona que va a presidir en la oración, en el canto, en la meditación, porque se convierte en el modelo a seguir. Esos pequeñines que están aquí, ellos no saben si ustedes están pecados. Lo único que saben es, yo quiero ser como el hermano. Yo quiero hacer lo que el hermano hace. Y van a crecer con ese pensamiento. Y luego van a llegar a una edad donde la realidad de que el hermano no es ejemplar, de que el hermano no es un cristiano verdadero, o de que la hermana no es una hermana honesta, no tiene integridad, aunque da clases de niños. Entonces, ¿qué eres cristiano quiere ser? Ya no quiere regresar a la iglesia. ¿Para qué? Justo significa, hermanos, obediente. Y obedece los mandamientos de Dios. Dice que una referencia a donde hay Lucas 1:5-6, hablando de los que iban a ser los padres de Juan, de su mentor. Se menciona ahí a Zacarías y Elizabeth. Y luego se menciona, ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, justo significa obediente. Y luego menciona ahí puro, de mente sana, de una mente no contaminada. No una persona que siempre anda pensando con malicia o viendo lo malo en los hermanos. Que se hace un comentario, seguro lo digo por eso, si llega a su mente, no, tiene que ser una persona pura, de pensamiento sano, de pensamiento limpio. Y también implica una persona que no se deja manipular, porque luego apenas vienen, le dan una queja, y no le dan corroborar si es verdad o no es verdad. Incluso si es verdad que lo causó, para eliminar la causa, cuando ella llega y se desquita, como si le hubiera puesto la mira, y ahora va a destruir y a destrozar al hermano, o a la hermana, o al pariente, al marido, por la información que se le dio. Entonces tiene que ser puro, amable, es decir, que una persona fácil de amar, es lo que significa amable. Usted sabe, esa agua es bebible. ¿Qué significa? Beber. Ese pan que está ahí es comestible. ¿Es correcto? Llegaron donde un restaurante y le preguntaron al dueño, ¿qué nos recomienda? Y el dueño dice, aquí todo es comestible. Todo está rico, todo está fresco, todo está con higiene, bien preparado. Los chefs son profesionales y aparte hablan
el arte de la cocina. Todo es así. Todo se prepara bien. Amable, fácil de amar. De buen nombre, de buena reputación. Virtuoso, que pone sus talentos al servicio de Dios. Ahora es virtuoso, que pone sus talentos al servicio de esos virtuosos. Y es digno de que se le conceda ese privilegio de ser por los requisitos. Preguntas o dudas. Si hacemos esto, ¿qué dice Pablo? El Dios de paz que estará con nosotros. Pero si no hacemos eso, entonces el Dios de paz no estará con nosotros. Punto Romano número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo habló por el Señor Jesús. Esto es Jesús lo usó para comunicar ciertas instrucciones. Dicho más mexicano, lo que Pablo está diciendo es: no maten al mensajero. Yo solamente soy el mensajero. El autor, hermanos, este pasaje, a ti que te gusta la explicación, premisa número 1. ¿Por quién habló Pablo? Por el Señor Jesús. Premisa número 2, capítulo 2, versículo 13. Ese pasaje, hermanos, Filipenses 4:2, prueba la divinidad de Jesús. Ese pasaje prueba la verdad de Jesús. Fíjense bien. ¿Por quién habló Pablo? Por el Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ya no dijo la palabra del Señor Jesús, ¿recibiste qué cosa? La palabra de Dios que oíste. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad. ¿Qué dice ahí? Palabra de Dios. Palabra de Dios, la cual actuó poderosamente en nosotros. Entonces Pablo habló la palabra de Dios. Pablo habló las palabras del Señor Jesús. Conclusión obligada: Jesús es. Anótelo bien. Cuando llegue un testigo de Jehová a su casa y le diga que Jesús no es Dios, su Biblia de ellos está manipulada en los pasajes donde afirma la deidad de Jesús. Y lo que usted va a hacer es llevarlo a 1 Tesalonicenses 2:13, luego a 1 Tesalonicenses 4:2 y decirle: en su Biblia yo le compruebo que Jesucristo es Dios. Premisa número 1. El mensaje que Pablo habló venía directamente de quién? De Dios. Premisa número 2. El mensaje que Pablo habló venía del Señor Jesús. La conclusión obligada es que Dios es Jesús, porque Jesús. No es suficiente para usted, no es suficiente evidencia. Segunda Timoteo 3:16. Premisa.
las leyes del pensamiento correcto dictan, en base a la evidencia, que Jesús es Dios. No es suficiente, segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Otro silogismo que nos dice lo mismo. Otro silogismo que nos dice lo mismo. Primero a los Corintios capítulo 2. Sí. No, segunda a Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Primero a los Corintios 2. Fíjense bien. Versículo 9. Sí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Premisa número 1. Lo que se reveló es lo que estaba en la mente de quién? De Dios. Sigamos leyendo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice ahí? Pero ¿quién no el Espíritu iba a revelar lo que había en la mente de Dios? Si iba a revelar y reveló lo que había en la mente de Dios. Y premisa número 2, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Otra vez, ¿cuál fue la premisa número 1? Lo que se reveló estaba en la mente. Lo que se reveló es lo que estaba en la mente de Dios. Premisa número 2, ahora nosotros tenemos la mente de quién? ¿De quién indagó el Espíritu? ¿De la mente de quién? De Dios. Al revelarlo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, Cristo es que grábeselo bien cuando hables con un testigo de Jehová o cuando alguien tiene la deidad o la divinidad de Jesús. No, tu Biblia no sirve, tu Biblia está manipulada. Sirve tus pasajes, ¿verdad? Pueden torcer los versículos donde dice claramente que Jesús es Dios para decir un Dios. Tal vez no puede ir al griego y hacer un análisis exegético del pasaje, pero sí puede hacer un silogismo. Sí puede hacer una deducción lógica. Dios no reveló su palabra. Bien. En el versículo 2. El Señor Jesús habla a través de Pablo. No solo de Pablo. Recuerda lo que dice 1 Corintios 2, lo cual también hablamos.
Y en el capítulo 2 y versículo 13 también dice lo que oísteis de nosotros. Plural. Fíjense, 1 Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, indicando qué cosa dice ahí. ¿Sí lo sabían, hermanos, o no lo sabían? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. No se ve cuando te pones allá así. No, para nada. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 10 al 12. Ya, ahorita está. No me veo. Los profetas. Cuando te pones Los allá profetas por así. escribir uno. Pon atención. Ahí está grabando también. Ahí está grabado. Grábalo también en tu grabadora y en tu WhatsApp. Y después lo escuchas. Ya lo escribes, ya con paciencia. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente hablaron acerca de esta salvación. Escudriñando, ¿qué dice ahí? ¿Vale? Adelante, lo leo con voz fuerte. Escudriñando qué persona y en qué tiempo estaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Tras ellos. A eso se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros anunciaban las cosas, énfasis, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado. Entonces, Pablo está hablando por el Señor Jesús. Jesús lo está usando para comunicar las instrucciones. Entonces, lo que tenemos en la primera carta de los Tesalonicenses no es la voluntad de Pablo, es la voluntad de Dios. El mensaje no se originó en la mente de Pablo, se originó en la mente de Dios, y el Espíritu Santo lo investigó de Cristo y lo puso en la mente de los apóstoles. Esas instrucciones se dirigen. Romanos 8, del 9 al 10, hasta el 11, ¿no? Sí, adelante. Antes se quiso referir al apóstol Pedro cuando en el versículo 11 se refiere, dice, escudriñando qué persona, sucediendo qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Lo mismo que estamos diciendo de Pablo, que ellos hablaban con inspiración. Eso tal vez tenga más sentido si lo leímos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. En la primera dice los profetas que profetizaron. ¿Lo hicieron por qué? Por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso lo hicieron. Ahora, ¿qué dice aquí? 2 de Pedro 1. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, los que hablaron profetas de los a la cual así es bien, hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana salga con nosotros. Entendiendo primero esto, que ninguna profesión de escritura que me dices pasa es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por los Espíritus. Los pasajes previos, como primera los Tesalonicenses 4:2. El otro que cité, ¿cuál fue? Primera Corintios 2. Hablan del Nuevo Testamento, de la inspiración del Nuevo Testamento. Pero estos, primera de Pedro 1:9, 1:10 y 11, hablan de los profetas del Antiguo Testamento, el 12 de la inspiración de los profetas del Nuevo Testamento.
de la inspiración de los profetas en el Antiguo Testamento, lo mismo que segundo Timoteo 3:16. Entonces, en ambas se habla de la inspiración de los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. En unos primeros Corintios y primeros Tesalonicenses de la inspiración del Nuevo Testamento, y pero se refiere a la inspiración que hubo en el Antiguo Testamento de parte de Dios. ¿Y qué queda claro? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a los hombres, entonces, hablaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando los profetas, qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en él. Entonces ellos, Pablo está hablando de cómo es que ellos hablaron, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Romanos 8, 9 y 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo tiene el Espíritu de Cristo? Con la mente de Cristo, la revelación. Ya lo vimos en primeros Corintios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la revelación, de la inspiración que hubo en los hombres del Nuevo Testamento. Aparte de que la palabra de Dios menciona que la deidad de Dios mora dentro de nosotros. Primera de Pedro 3, 18, 20. Hechos 20:35, hermanos, también está una prueba de que Jesús habló a través de Pablo. Hechos 20:35. Texto muy conocido, muy citado. De todos enseñados, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar
La pregunta es: ¿en qué parte de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que es donde están registrados sus mensajes, se encuentra esa referencia? ¿En qué momento el Señor Jesús de su ministerio terrenal dijo eso? Bueno, sabemos que algunos de ellos pudieron haber estado con Jesús, pero Pablo no, porque Pablo no fue discípulo de Jesús. De hecho, posteriormente, cuando la iglesia nace, él va a ser perseguidor de la iglesia, enemigo acérrimo de la iglesia. Así que la única manera de que Pablo pudiera saber aquello es porque por inspiración, por revelación de la palabra de Dios. Juan 14, 25 al 26. Esa fue la promesa sobre los apóstoles. Juan 14, 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué estaba haciendo? Hechos 20:35. El Señor Jesús recordándole lo que Jesús habló. Capítulo 16, versículo 3. Aquí mismo de Juan. Capítulo 16 y versículo 3. Desde el 12 voy a leer. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no les podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Podría ser tal vez lo que está revelado por sus seguidores. Pero en ese momento había cosas que ellos simplemente no. Porque tal vez no era el tiempo, como Hechos 1:6. Pregunta al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? La respuesta es: no son nosotros ahora los tiempos, nuestras obras. Entonces, creo que si de esto es como debe venir sobre nosotros. Es decir, no es el tiempo de Dios. Simple y sencillamente Jesús decidió enseñar algunas cosas durante su ministerio terrenal y que otras fueron reveladas después de su ascensión a los cielos. Y por eso, hermanos, es que ahí, que primero los Tesalonicenses, capítulo 4, cuando después que da las instrucciones, las cuales por causa del tiempo veremos hasta la próxima semana, dice, primero los Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, o sea, las instrucciones que Pablo va a dar por el Señor Jesús, no desecha a quién. Hombre, ¿A quién desecha? Dios, A Dios. ¿Y qué hizo? que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Quién nos iba a dar el Espíritu de Jesús? Lo dijo, ¿no? Lo acabamos de leer, Juan 14:25, 26. De hecho, un poquito antes, los versículos previos dijo: os daré otro consolador. ¿Quién dijo? Yo lo haré. ¿Quién iba a enviar el Espíritu? Jesús dice: yo. Pedro mismo lo confirma en Hechos capítulo 2. Habiendo subido a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y ha derramado eso que vosotros veis y oís. ¿Quién derramó el Espíritu Santo? Fue Jesús. Oh, pero Pablo dice que es Dios. Otra confesión. ¿Quién iba a enviar el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién lo envió? Fue Dios. Por lo tanto, Jesús es. Y primero Tesalonicenses 4:8
dice Pablo que él habló con el Señor Jesús en el versículo 2 y dio instrucciones. Y Pablo dice, si ustedes desechan estas instrucciones, no desechan al hombre, o sea, Jesús hombre solamente, como si fuera solamente un profeta o un mensajero de Dios. ¿Estás desechando qué? Jesucristo. Preguntas, dudas, comentarios. Ahorita solamente vimos el versículo 1, el ejemplo, el versículo 2, que Pablo habla por inspiración del Espíritu Santo. Por inspiración de Dios. Y la conclusión de ese versículo, obligada, por cierto, no hay escapatoria, es que Jesucristo en naturaleza, en esencia, es divino, es Dios. No fue un profeta solamente. No fue un ser humano solamente, sino que en naturaleza es Dios. Hay prueba, hay evidencia interna según las afirmaciones que hacen Pablo. Bien, vamos a cantar dos himnos más. Uno es el 71, ¿no? ¿Cuáles son? 81 y bueno, 71 y 81. Antes de continuar, antes de los cantos finales y la oración final, damos la bienvenida a su familia de Uribe, que está con nosotros, su papá, su mamá, su hermana, y sus sobrinos. ¿Cómo les decimos, hermanos? Gracias por estar aquí. Cuando gustan, y hermano. Adelante.